vez que me da el Señor la oportunidad de transmitir el mensaje, me pongo a pensar qué difícil, y qué difícil es ser pastor, preparar un mensaje domingo a domingo, y cómo lo preparo, y cómo hago para que llegue bien ese mensaje, y cómo hago para tampoco herir cuando, cuando voy a dar el mensaje. Entonces yo lo que siempre hago es que oro, comienzo a orar y digo, Señor, ¿qué es lo que tiene que decirme a mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradarte más? Y en esta semana que estaba en eso, ¿y qué predico? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Me acordé de una discusión que tuve con mi hermana y una discusión que tuve con mi hijo, ¿verdad? Y al discutir, se me sale el Sánchez y hablo un poco fuerte, ¿verdad? Entonces me enojo y hasta grito. Entonces, ¿qué digo yo? No, es que yo tengo un carácter fuerte, porque los hombres tenemos carácter fuerte. Y mi hermana me dice, tengo un grupo de oración, y yo iba a hablar de ese tema, y me dice, ¿y usted va a hablar de cómo enojarse, no enojarse si usted se enoja? Y vea cómo se enoja usted y explota. Y digo, ahí Señor, ahí está, ahí está. A veces nosotros confundimos el carácter con el temperamento. Puedo tener un temperamento fuerte, que exploto, pero tal vez no tenga el carácter suficiente para dominar ese temperamento. Aquí en 2 de Timoteo, el 1, el 7 dice, porque no es dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio, tener carácter. Hace unos años, les voy a contar varias historias ahí sin nombres. Hace unos años había un ciclista muy famoso que llegó a ganar 7 veces consecutivo el Tour de Francia. Muy, muy famoso. Ya me imagino que ustedes ya saben cuál puede ser. Y este ciclista llegó a ser considerado el héroe del siglo XXI. El héroe del siglo XXI. Poco tiempo después se dio la noticia de que él estaba tomando sustancias prohibidas. Se estaba drogando, no solo para curarse de un cáncer que tenía, sino para poder superar a los oponentes. Al poco tiempo, más o menos 50 millones de dólares en patrocinios los perdió de un momento a otro. Hubo otro deportista surafricano muy famoso que se convirtió en una figura de una marca comercial muy, muy famosa. Al poco tiempo lo acusan de que mató a su novia. Él estuvo en una cárcel por matar a su novia. ¿Y qué pasó? Que todos los patrocinadores o esa empresa multinacional norteamericana, que era el que le estaba pagando, le retiró el apoyo. Le retiró el apoyo. Hubo otro deportista, considerado el mejor pagado de todos los tiempos, en ese momento, un golfista muy famoso. Y se le descubrió su adicción al sexo, que andaba con muchas mujeres por ahí. ¿Y qué pasó otra vez? Perdió el apoyo de todos los patrocinadores. Y por último ejemplo de esto es otro deportista que también se puso a fumar marihuana en una pipa. Eso no le gustó a los patrocinadores porque dice que daba mal ejemplo y perdió todo el apoyo que tenían él. Entonces, estas personas echaron a perder su sueño, echaron a perder su proyecto, su talento, por no tener dominio propio, por no tener un carácter fuerte. Lo que duraron años y años en conseguirlo, en un momento se perdió. Y así como esos deportistas famosos, hay muchos más, pero nos puede pasar a nosotros también, como cristianos, en cualquier momento. Todo lo que nosotros podamos lograr o hemos logrado por un talento que nos dan, por no tener carácter, por no tener dominio propio, lo podemos perder en segundos. Y si nosotros queremos llegar hasta el final triunfando con Dios, si queremos luchar y llegar hasta el final, tenemos que ir mejorando nuestros aspectos de nuestra vida día a día,
a nosotros mismos, trabajando en nosotros mismos. ¿Y cómo trabajamos nosotros? En nosotros mismos, en el aspecto espiritual, orando, leyendo la Biblia. Cuando hablamos de carácter, hablamos de nuestra reacción a las diferentes situaciones de la vida, no al temperamento, como dije. Porque yo me considero, sí, cierto, y a veces me enojo y exploto. Y ese día yo exploté contra mi hermana y le alcé la voz. Exploté contra mi hijo y también. ¿Y qué decía yo? Como les repetí antes, es que yo tengo carácter fuerte. No, al revés, yo no tengo carácter porque no pude dominarme. Tengo un temperamento fuerte, pero no pude dominarme en ese momento. Y así como esos ejemplos que yo les di, que estos deportistas trabajaron su mente, su físico, para llegar a esas metas y fueron famosos, pero descuidaron su carácter, descuidaron su temperamento, trabajar en ellos mismos y perdieron todo en un solo momento por eso. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que les pasó eso. Pablo le habla a Timoteo en primera de Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué podemos entender por ten cuidado de ti mismo? Que debemos poner atención en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos ante toda circunstancia. ¿Cómo estamos reaccionando bajo esas circunstancias? Hoy yo me hablaba a mí mismo, me decía y oraba con Dios, que yo sé que tengo que mejorar, y no solo esta área, varias áreas también. Y decía, bueno, voy a hablarme a mí y en especial a los hombres, no es que a las mujeres no tengan carácter, pero hoy voy a enfocarme un poquito más en nosotros los hombres, en cómo tenemos que mejorar esta actitud. Uno de los ejemplos que hay en la Biblia, que encontré en la Biblia, es el de Sansón. El Señor le dio a Sansón un talento, un don, que era una fuerza extraordinaria, una fuerza única. Era el hombre más fuerte físicamente del mundo. Y ese talento, ese propósito que Dios le dio, era con un propósito. Así como a cada uno de nosotros Dios nos da un talento, no es para nosotros, es para un propósito para Dios. Hace tal vez un año para atrás, que estábamos hablando de que habían más mujeres que hombres en las iglesias. Bueno, hoy yo quiero felicitar porque está aumentando que los hombres estemos llegando a la iglesia, por lo menos acá. Y qué bonito, porque nosotros somos sacerdotes en nuestros hogares y somos ejemplo. Y si nosotros venimos acá, nuestros hijos van a venir con nosotros. Y tenemos que dar ese ejemplo. Tenemos que dar ese ejemplo de carácter también, porque se necesita carácter. A veces hay pereza para levantarnos temprano un domingo, que no quiero venir, que quiero descansar, que me invitaron a tal lado, o que la oración de los martes. Ya no, que vayan las mujeres, que vayan ustedes. No, nosotros los varones tenemos que tener ese carácter para decirle a esa debilidad, a esa pereza, a ese problema. No se manda usted, aquí mando yo. Y cuando nosotros vivimos con Dios, es Dios el que nos gobierna. Y es Dios, el carácter de Dios que tiene que reinar sobre nosotros. Y a Sansón, el propósito que le dio el Señor era que él lo quería ser juez de Israel. Y quería que él luchara contra los filisteos. Y Sansón lo hizo. Sansón llegó y luchó y venció a los filisteos. Y llegó a ser juez de Israel. Más o menos por 20 años. Pero Sansón, así como cada uno de nosotros, comenzó a descuidarse de sí mismo. Y a valerse por él mismo. A decir, no, como yo soy tan fuerte, yo todo lo puedo. Yo no necesito.
¿Y qué comenzó a caer Sansón? Comenzó a caer en violencia, vengativo y mujeriego. Mujeriego. Casi todos los hombres o los grandes hombres de la Biblia han caído por ahí. Han caído por ahí. Yo tengo un grupo de oración donde van personas de varias iglesias y dentro de los comentamos, no es que los hombres no se quejen, pero a veces las mujeres son las que hablan un poquito más de qué es lo que está pasando. Y a mí me preocupa el tema de los varones, de los hombres. Hoy mismo que estaba hablando con una amistad, me hace un comentario y creo que lo hablamos en el día del campamento, donde estamos cayendo, como hizo Sansón, en darle rienda suelta a las pasiones. Y no estamos hablando de hombres que no están asistiendo a una iglesia. Lo triste es que son hombres que están asistiendo a las congregaciones. Y es difícil a veces de hablar de esos temas porque, decía mi mamá, no tire la piedra para arriba porque si tiene techo de cristal. Pero la intención es de ir no solo en esta iglesia, sino en otras iglesias mejorando para tener un mejor carácter. Se está hablando de hombres, y lo hablo como parte espiritual y como parte de abogado, que me consultan también. Lamentablemente está dando mucho divorcio, mucha separación en las iglesias, y me consultan y me dicen que hay maltrato físico y psicológico para las mujeres y para los hijos. Tal vez le pasa lo que le decía yo con mi hermana y les pego una gritada a la mujer o a mi hijo. Es que yo tengo carácter fuerte. No. No tenemos carácter para dominar ese temperamento. Hay alcoholismo en nuestras iglesias. Hay agresión. Hay pornografía en nuestras iglesias. Y hasta hay violaciones dentro de las parejas. Parece mentira. Todavía hay personas o hay esposos que obligan a tener relaciones a sus esposas. Ahí hay una violación. Les gritan, las insultan. Ahí hay otro tipo de violencia. Y lamentablemente todo esto se está dando también en nuestras iglesias. Personas o varones que están llamando a mujeres para decir vulgaridades o mandarle fotografías pasadas de tono. Sí, esto se está dando en las iglesias. No estamos hablando del público que va al estadio ahí, como dicen, a la barra del Saprissa, nada más, no. Eso está pasando en nuestras iglesias. Y eso lo están confesando muchas y muchas mujeres que llegan y me dicen por aquí, por allá, de otras iglesias. Y tal vez muchos se asustan de esto. Pero está pasando. Estamos dejando llevar por nuestras pasiones y no estamos luchando por nuestro carácter. Por eso es importante que nosotros los hombres nos estemos reuniendo más. Tenemos que buscar, primero, orar. Orarle al Señor, confesar en lo que estamos, aceptar los problemas que tenemos y buscar ayuda. Por eso es bueno las reuniones en la congregación. ¿Qué es lo que pasa a veces? Lo que está pasando es que muchas iglesias lo que hacen es juzgar y no ayudar y sanar. Entonces, tal vez las mujeres tienen más facilidad de llegar y se reúnen más y se cuentan sus cosas y se apoyan más. Pero en caso de los hombres a veces les da miedo confesar, tengo este problema, porque en lugar de buscar una ayuda, lo vamos a sacar del grupo. No, tiene que irse de la iglesia. Y no, Dios vino a restaurar. Y la misión de nosotros es restaurar. Por eso es que
Qué bonito que haya más varones aquí, que cada domingo estén llegando más. Y ver cómo hacemos para reunirnos más entre nosotros y poder apoyarnos. Y doblar rodillas y ayunar por cada uno de nosotros. Las mujeres tendrán también sus cosas. Otro día, si me da la oportunidad, hablaré con las mujeres. Bueno, para las mujeres, que me regañan más, entonces me da un poquillo miedo por eso. Pero sí debemos de trabajar en nosotros mismos, como le dice Pablo a Timoteo. No confíe en uno mismo. Ten cuidado de no confiar. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que doblar más rodillas. Nosotros somos los líderes del hogar. Y no dejarnos llegar por nuestras pasiones. ¿Y cuál es el problema de esto? Basándonos en otros ejemplos bíblicos, que a veces decimos, bueno, hey, si yo peco, soy yo y me voy a condenar. ¿Verdad? A veces dicen las personas eso. Yo peco y veré qué hago con Dios. El problema es que a veces el pecado de uno afecta a la familia y hasta todo un pueblo. Llamemos a una congregación. Entonces, por el pecado de uno podemos afectar todos. Un ejemplo que estamos dando esto. Moisés pecó. El Señor lo manda y dice, vaya y háblele a esa peña para que brote agua. Se va con Aarón y dice, no, y se pone, yo soy, y le da 2 veces. Esa falta de fe y desobediencia hizo que Dios lo tomara como una traición. ¿Y le afectó solo a Moisés? No. Todo el pueblo, toda la generación de él no entró a la tierra prometida. Por eso es que hay que tener cuidado de cuando nosotros estamos cometiendo. Y como le digo, me lo hablo a mí mismo. Aquí yo me estoy predicando para mí. ¿En qué estoy fallando? Porque puede afectar mi familia, puede afectar a mis hijos, puede afectar la congregación. Y si queremos ver este templo lleno, y ojalá hacer 2 cultos los domingos, y ver, yo no pude estar el viernes en la vigilia, pero verla llena, y los martes de oración, tenemos que ir viendo esto. ¿En qué estamos fallando? Con Josué pasó lo mismo. A Josué lo mandan a conquistar a un pueblo y le dicen, no tomen nada del anatema, que no lo tome. Pero va Acán, una sola persona, y comienza a coger objetos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Solo Acán fue el que recibió el castigo? No. Todo el pueblo de Israel fue derrotado. Dice que cuando él fue a hacerle frente a los enemigos, los vencieron y fueron derrotados por uno solo. Igual pasó con David y pasó con Salomón. Igual pasó con ellos. Los pecados de David y Salomón ya los conocemos, aparte de adulterio, asesinato, todo lo que ellos hicieron, la desobediencia de Salomón al hacer negociación con la hija del faraón para casarse, que lo tenía prohibido. La desobediencia de David le costó no solo el pecado para él, sino vea los problemas que tuvieron con los hijos, violaciones, asesinatos, y todo el pueblo lo sufrió. Igual pasó con Salomón. Igual pasó con Salomón. Por eso yo esta mañana, cuando el Señor me dice, Rolando, y me pone esos 2 claros ejemplos de un montón de faltas que tengo, ¿dónde está su dominio propio? ¿Dónde estamos dominando ese carácter? Aquí cada uno tendrá que analizar en qué no puedo dominar ese carácter, en qué estoy fallando. Eso no es conmigo, es con Dios. Porque sí se puede. Algunos necesitamos doblar más rodillas, tenemos que orar y vamos a tener que ayunar y buscar más del Señor para poder dominar ese carácter. Estaba viendo un día estos una historia o un resumen del accidente que hubo de los Andes, ¿se acuerdan? En 1972,
de una avioneta que se estrelló con un equipo de fútbol. Es muy famosa, me puse a verla un día de estos. Iban como 60 y resto en ese avión. Se salvaron 14 o 16 personas. Duraron más o menos un mes, mes y medio, perdidos en la nieve. Y cuentan los sobrevivientes, uno que se llamaba Fernando y otro Carlos, si no más o menos me acuerdo, que ya al pasar del tiempo, como los 50, 60 días, que ya casi no había nada que comer, se estaban comiendo entre ellos. Ellos dicen, no, ven aquella montaña que está ahí, si nosotros la cruzamos, vamos a ver y vamos a ver a Chile, vamos a llegar a un pueblo y nos vamos a salvar. 3 de ellos dicen, sí, vamos. 3 personas con lesiones, cansados, mal alimentados, no estaban preparados para ese trayecto, no tenían equipo para ese trayecto. Y lo que ellos calcularon en base a un mapa que tenían, que iban a durar de 2 a 3 días para llegar a ese cerro y bajar y ver el pueblo les tomó 12 días. 12 días sin estar preparados. Uno de ellos se devolvió. Y ese muchacho que dice nosotros ya no sabíamos no sabíamos ni para dónde íbamos. Y la montañita que se veía así, cada vez se hacía más grande y más grande. Aproximadamente eran 64 kilómetros lo que ellos tuvieron que recorrer de donde estaba el avión a donde estaba ese pueblo. Creo que es más o menos ir a Cartago y vuelta de San José. Pero cuando uno va para Ochomogo, cuando uno hizo esas caminatas y va y llega a Ochomogo, uno siente que ese es el Everest, que viene cansadísimo. Ahora subir eso. Entonces dice, ¿qué fue lo que les dio a ustedes para llegar ahí? Dice, el carácter. El que cuando nosotros ya no podíamos, el que cuando nosotros ya nos sentíamos fracasados, dice, no, un paso más hasta vencer. Y así fue, subiendo montañas, con hambre, con nieve, heridos, y no se rindieron. ¿Y cuál fue la recompensa? Llegaron, se salvaron, y no solo se salvaron ellos, sino que salvaron a los que estaban ahí. Igual a nosotros nos pasa como cristianos. ¿Cuál es esa montaña? ¿Cuál es ese obstáculo que nos está impidiendo llegar más cerca del Señor? Y que eso es una lucha de día a día. No es que ya hoy yo me puse, no, listo, yo me vencí el carácter porque hoy no grité y me porté bien y ya no, porque no sé qué va a venir la circunstancia el día de hoy, el día de mañana qué me voy a enfrentar. Por eso es que tenemos que estar en ayuno y en oración para poder vencer eso. Si yo le digo a Marcus, para llegar a los cinturones negros que usted llegó, lo hizo de 2 meses, ¿verdad que no? ¿Tuvo problemas usted? ¿Se sintió desanimado en algún momento? ¿Tuvo obstáculos? Sí. ¿Pero qué le dio para llegar ahí? El carácter para decir, no, ni la pereza, ni la enfermedad. Yo aquí tengo una meta y la cumplió. Así somos nosotros si queremos llegar a ser mejores cristianos. Y nosotros como hombres si queremos llegar a ser mejores parejas, mejores hermanos, mejores hijos. Y los que tenemos hijos, mejores padres. Porque los hijos se fijan en los papás. Esos niños, por más que la mamá cuando están ahí les ayude y les diga, el hijo está viendo al papá, lo que hacemos nosotros. Hay una canción que dice, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. ¿Verdad? Le dice, algo así era. Por eso es que nosotros tenemos que buscar ser como Dios, que nos cuesta y es difícil, sí, es duro. Y tal vez muchos dicen, hey, Rolando, pues, está divorciado y está hablando ahí al frente y de todo, ¿y qué? Soy ser humano. Y todo, si fuera por eso, aquí nadie se podría parar. Pero ¿qué es lo grandioso? Que el Señor nos ama y nos da una oportunidad y nos recibe y nos dice, usted puede servirme. ¿A quién buscó Dios? ¿A quién buscó Jesús? ¿A quién buscó el Señor para su obra? A todos los preparados, a todos los santos, no, ¿verdad? Vea a Pablo, ¿quién era? Cuando busca a David, era el menos preparado para que iba a enfrentar a Goliat. Ahí estaban esos soldados, esos guerreros grandes. Y buscó a uno así flaquito y chiquitito como yo. ¿Verdad?
para enfrentar a David. No es que me veo gordo tal vez por el saco, pero no. Pero el Señor busca en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando dice que tenemos que no confiar en nosotros mismos y trabajar en nosotros mismos, es que nosotros tenemos que depender de Dios. Y un día, un rato que nosotros nos vamos a separar de Dios, nos puede traer consecuencias grandes. Lo que nosotros fallamos como varones, ¿nos va a afectar a nosotros? Sí. Va a afectar a nuestra familia. Va a afectar hasta nuestra iglesia. Así como le afectó a Moisés, el que él desobedeció, 40 años de andando vueltas y ninguno entró. Y a Josué, que fue con el ejército y que derrotados, y eran más que el pueblo que estaban atacando. Pero el Señor dice, así no, así no. Por eso es que nosotros varones, mujeres también, pero varones, tenemos que orar bastante y decir, Señor, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos fallando? Como le dije, yo me puse a pensar, ¿qué predico? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y que hablando con mi hermana me dicen así una, dos, tome. Y según yo estaba buenísimo, yo estoy muy bueno. Y tiene razón. Uno de mis tantas fallas es eso, que a veces exploto, levanto la voz y con la defensa es que tengo el carácter fuerte. No tuve el carácter suficiente para dominar mi temperamento y decirle a mi hijo de otra manera lo que le dije, que tal vez le hubiera llegado mejor. O decirle a mi hermana de otra manera como le llamé la atención. Y a veces digo, ¿y por qué no vendrá a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué mi hermana no vendrá aquí? No se está congregando, lógico. Vea qué ejemplo estoy dando. Eso es lo que tenemos que fijarnos nosotros. Porque estar aquí en la iglesia o estar en un grupo más o menos es más fácil ser cristiano. Aquí va a costar que a mí me vayan a escuchar pegar 4 gritos o decir una mala palabra. Pero a veces cuando vamos envolviéndonos donde estamos, en el ambiente donde estamos, se nos va la manita, ¿verdad? Se nos olvida. Tal vez a muchos por vergüenza. Es que como todos dicen, y como todos están echándose unos traguitos, y como todos están haciendo esto, yo lo voy a hacer. Pero no vemos que hay personas que nos están viendo y que dicen, mira, ese Rolando no sé qué va a la iglesia. Y ese pecado, esa falta mía, está afectando que una persona no se salve, que una familia no llegue a la iglesia, o que muchas bendiciones que Dios tiene para acá no se estén dando. Bendiciones para cada una de nuestras familias no se estén dando. Por algo tan sencillo como el dominio propio. Como el dominio propio. Como manejar ese carácter. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Ay, yo no puedo. Es que es muy difícil. Es que muy cansado. No. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Si fuera por la fuerza y por la inteligencia y por lo que es Rolando Sánchez, yo no logro nada. David no hubiera logrado nada. Sansón no logra nada. Cele no logra nada. Ninguno. Porque es con la fuerza de Dios. Porque nosotros, al aceptar al Señor, ya no somos nosotros, somos Él el que reina en nosotros. Pero se nos olvida. Se nos olvida eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo he leído la Biblia, se lo confieso, varias veces. Y tal vez nunca había visto este punto que vi hoy. Que mi pecado, mi falta, no solo me va a afectar a mí, sino que puede afectar mi familia, mis hijos, mis amigos. Y lo que más me preocupó, la congregación o mi pueblo. Por eso yo le insto a cada uno de nosotros. Como le dije al principio, estoy más enfocado en nosotros los hombres. Yo sé que las mujeres casi no van a fallar en nada, ¿verdad?
Pero, pero nosotros somos los sacerdotes del hogar. Nosotros vamos a llegar un día del Señor y tenemos que rendir y darle cuentas. Ay, es que Dios, es que vieras que yo estaba muy cansado, no es que usted me dio un carácter así que yo explotaba por todo. Jesús vino aquí, fue humillado, fue golpeado, fue escupido, fue blasfemado. ¿Cómo se comportó? Tuvo el carácter, porque él dice, no, yo me enojo, yo soy Dios y voy a mandar a volar a todos esos. No lo hizo. Y me van a decir, sí, pero se enojó en el templo. Ahí era el momento adecuado que él tenía que, con carácter, demostrar y enojarse porque lo que estaban haciendo. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo que vino a darnos Jesús, porque Jesús no vino solo a hablar bonito, sino él con el ejemplo, él nos dice, sí se puede. ¿Qué hacía Jesús cada rato? Oraba. ¿Qué es lo primero que hacía Jesús cuando se levantaba? Se iba a orar. Y uno puede decir, y Dios no lo necesitaba. Y si Él no lo necesitaba, imagínense nosotros. Y Él lo hacía. Desde primero. Era lo primero que hacía. Y sobre todo cuando iba a hacer algo importante, más oraba. Se llevaba un grupito para que le ayudaran y cuando llegaba, ¿qué? Todos dormidos. No podíamos aguantar. Hermanos, por eso este día, eso es lo que quería meditar. Sobre todo eso fue lo que Dios me dijo a mí. Yo les estoy contando lo que Dios me dijo a mí. No sé qué les dijo a ustedes o qué les dirá a los que me están o nos están escuchando por las redes sociales. Yo voy a dar un paso al frente y le voy a decir, Señor, yo quiero que me ayude a dominar ese carácter. Y quiero el día de hoy a los varones, a los que sienten la necesidad de pedirle al Señor ayuda, porque tiene algo en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar, que quieran que el Señor le ayude a transformar. Los invito a pasar aquí al frente y que digamos en esta mañana, Señor, yo quiero ser un ejemplo. Señor, yo quiero cambiar mi vida. Tú sabes lo que yo quiero cambiar. Los demás podemos cerrar los ojos y vamos a orar y extiendan sus manos para acá al frente. Porque para hacer esto se necesita carácter, de reconocer que estamos fallando, reconocer que necesitamos ayuda y que solo Dios nos puede dar fuerza. Señor Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. En esta mañana, Padre, quiero poner mi vida a tus pies, Señor. Tú conoces lo que estamos fallando, cada uno de los que estamos aquí presentes. Como tus hijos humildes a tus pies te decimos, papá, ayúdame. Papito, aquí estoy, Señor. Perdóname por cada una de estas cosas que está fallando en mi vida. Ayúdame a tener el carácter suficiente para decirle no al pecado, no al mal genio, no al gritar, no al insultar, no al licor, no a cualquier cosa, Señor. Llámese como se llame esa cosa que nos está separando, que está poniendo esa montaña para llegar a ti. Que en ciertos momentos estamos como esos sobrevivientes de los Andes, sin ropa, con hambre, enfermos, débiles, y vemos esa montaña enorme y no podemos vencerla. Solos no. Pero así como llegaron dos, queremos llegar nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar, Padre Celestial, para dar ejemplo a nuestros hijos, para dar ejemplo a nuestra iglesia. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te queremos pedir que nos tomes en tus brazos, que nos laves, que nos limpies y que nos ayudes, Señor, a mejorar nuestra vida. Que como hombres podamos llegar a reunirnos, Señor, y apoyarnos, sin importar qué es lo que sea, Señor, ayudarnos los unos a nosotros, porque nos pusiste para eso, para ayudar, para restaurar, no para juzgar, porque no somos quien para juzgar, Señor. El único que puede llevarnos a juzgar eres tú, Señor. Y no queremos ser juzgados por ti, Señor.
Queremos algún día decir, Señor, gracias porque pudimos vencer. Y sé que es una batalla de día a día. Sé que es una batalla difícil. Y que sé que cuando estamos aquí parados y los que estamos hoy aquí, cuando fallamos nos van a señalar. Pero ayúdanos a levantarnos, así como te levantaste 3 veces, que nosotros vamos a levantarnos más. Gracias, Señor, y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor y a cada uno de ellos.